Hola amigas, amigos, les mando un saludo cordial desde Bangladesh. Aquí estoy en la ciudad de Dhaka junto a Mila Berríos de Santiago de Chile y estamos participando acá en este encuentro internacional con más de 140 artistas de todo el mundo y se suma también la obra enviada por Víctor Hugo Bravo, Gabriela Carmona, a lo que sería esta muestra de artes visuales y de performance. Una instancia importante por la gran posibilidad que ésta tiene en visibilizar también el trabajo de performance. En un primer momento se me invitó a mí a este encuentro y hice la gestión también para poder sumar a otros artistas. O sea, a mí me parece que es importante siempre exponer, digamos, más allá de lo que uno hace, el trabajo de otros. Así que eso fue acogido y aquí estamos. Ya nos queda poco para irnos a Chile y bueno, darle las gracias también a este encuentro internacional de performance, Manizales, porque me hizo esta invitación a conversar con ustedes y exponer también un poco nuestra experiencia como organización de performance de Formes. Primero comentar que yo soy audiovisualista y, y tengo una mención en grabado. O sea, audiovisualista y artista visual con mención en grabado. Me explico. Eh, Dentro de lo que es la trayectoria de artes visuales, para mí es relevante el trabajo de taller en grabado. Yo me formé a partir, digamos, de una práctica con Eduardo Garrodo y Monita, dos grandes grabadores, y me dieron ellos la posibilidad también de ingresar a este taller y desarrollar un trabajo experimental que se venía dando como búsqueda dentro de lo que yo había hecho en video. Hay que subrayar que hay un momento en que yo leo un manifiesto de los años 60, escrito por Luis Carmitzer y Liliana Porter, a partir de los desplazamientos del grabado. Eso para mí fue fundamental, entenderlo no solo en la práctica de taller de grabado, sino que desde el cuerpo, la performance, el audiovisual, la fotografía, el video. Y comienzo a incorporar, digamos, esta lectura que daba cuenta justamente del desplazamiento de lo tradicional hacia las prácticas no convencionales. Carmitzer propone la producción industrial, por ejemplo, dentro de lo que es la fabricación de automóviles, como una serie de grabados. También propone la producción, ¿no es cierto?, de botellas de Coca-Cola, como otra serie de grabados. Y en lo doméstico, bueno, existen muchos rituales que están ligados a esta serialización, o sea, el corte de una torta, ¿no es cierto?, el segmento de pasta de dientes en el cepillo, una mirada en el espejo, la sombra de un caballo, como él dice en su manifiesto. Y bueno, eso a mí me pareció importante y fue clave en mi trabajo, y lo sigue siendo. O sea, yo creo que en el tiempo sigue vigente este manifiesto y yo lo comparto siempre para dar cuenta a quienes les interese de profundizar en esta búsqueda. Pero también hay otros, yo diría, hay otros referentes importantes en mi trabajo. O sea, mi trabajo no se hace solo. O sea, hay una base de investigación, de búsqueda, y eso va acompañado con lectura, una lectura que tiene que ver con la historia del arte, que tiene que ver con la semiótica, tiene que ver con ver mucho cine, tiene que ver con revisar también la historia de la performance a partir de Piero Manzoni, Yves Klein, Fluxus, SAG, Gutai y otros movimientos más, así como la Escuela de Viena, por ejemplo,
que dejó la vara muy alta en lo que es el trabajo de performance y esos excesos radicales, ¿no es cierto?, dentro de las decisiones que se toman al interior de la acción performativa. Bueno, eso yo creo que da pie al trabajo que he realizado durante más de 30 años. Y dentro de este tiempo voy elaborando también una búsqueda latinoamericana, con obras de artistas latinoamericanos, con colectivos de artistas latinoamericanos. Y para mí es fundamental el trabajo, haber descubierto el trabajo de Tucumán Arde, por ejemplo, el trabajo de Clemente Padín, el trabajo de Antonio Caro, por ejemplo, colombiano. Tuve la oportunidad de estar con él en Argentina, de conocerlo, de conversar y compartir. Y fue un privilegio, por supuesto, estar con él. Y así también todo lo que hizo el CADA en Chile, ¿no es cierto?, el colectivo de acciones de arte. Eso ligado a la obra de Carlos Lepe, ligado al trabajo de Francisco Copelo y otros que también fueron antecedentes en mi trabajo. Elías Adasme, por ejemplo, tremendo performista chileno, que tuvo un papel fundamental en la época de la dictadura con su trabajo. Lo mismo Hernán Parada. En fin, hay ahí antecedentes que para mí fueron necesarios y lo siguen siendo, y creo que es necesario siempre decirlo. O sea, aquí hay muchos que están mirando la obra de otros y producen a partir de lo que ven y nunca dan cuenta desde dónde provienen esos referentes. Entonces, ahí yo creo que hay algo que tiene que ver con esos vicios del artista, ¿no es cierto?, de los que hacen arte. Comentarles que ya el año 2000 nosotros estábamos armando pequeños grupos de actividad performativa y yo desarrollo una investigación tratando de encontrar a muchos performistas que estaban a la deriva, trabajando desde una marginalidad no reconocida por la institucionalidad. Ellos tampoco tenían interés en ser parte de esta institución, menos de una historia del arte, y eso a mí me parecía notable, porque daba cuenta también de un espíritu de resistencia frente a la academia, frente a la oficialidad de la dictadura en aquella época. Estoy hablando de los años 80, 90, 2000. Y bueno, doy, yo diría, con la pista de varios performistas. Se me invitó a trabajar a un proyecto latinoamericano de performance, bien pretencioso el proyecto, y se iba a hacer en Valparaíso, y eso fracasó. Y qué bueno que así haya sido, o sea, fue un fiasco. Pero yo me quedé con una nómina de 50 artistas invitados, o sea, había una expectativa y tuve que responder a ello, o sea, había que hacerlo. Por lo tanto, me saqué plata de mi presupuesto familiar, ¿no es cierto?, y arrendé una casa en el barrio Brasil y convoqué con otra gente que me ayudó, digamos, a un encuentro de 3 días de performance. No había mucha expectativa, estábamos bien escépticos en esto. Y fue sorpresa porque la casa se llenó los 3 días, hubo mucha actividad. Entre eso nos apoyó también el maestro Francisco Copelo, que ya no está con nosotros, ¿cierto? La MB lo mismo, y otros artistas que se fueron sumando y que conformaron, digamos, esta muestra. Bueno, eso fue, yo diría, un precedente clave, el impacto que generó, digamos, esta convocatoria. Hecha la evaluación del proyecto, nos propusimos hacer un Deformes 2,
Y también nos situamos en el Teatro Novedades del barrio Yungay y, y ahí sucedió algo interesante. Esta convocatoria de performistas que habíamos hecho, tanto nacionales como internacionales, era la primera vez que convocábamos a 6 artistas internacionales a través de la curatoría que hizo Harms Lux, y él convocó artistas suizos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Entonces fue, digamos, yo diría mucho más, yo diría, sugerente la parrilla, por así decir, de artistas que estaban exponiendo. Ahí esperábamos un público numeroso y así fue, digamos. El Teatro Novedades se llenó los 4 días que convocamos y, y pasó algo que tiene que ver con la posición de los performistas respecto al escenario, o sea, es un teatro donde había un escenario monumental, grande, así como muy atractivo, pero nadie se subió al escenario, nadie se subió arriba. Y eso da cuenta justamente de que el performista no es seducido por las tablas. O sea, hicieron sus performances, ¿no es cierto?, en el hall, en la calle, en el baño, movieron las butacas y performaron en el centro del teatro. Y claro, ahí yo creo que aparece esa esencia del performista respecto a la arte escénica. O sea, aquí hay que entender que la performance nunca ha ido al teatro, nunca hacia las artes visuales o la música o la sociología, sino que es al contrario. O sea, estas disciplinas han ingresado a la performance y han abducido a la performance muchas veces. Eso hay que decirlo. O sea, aquí, en alguna medida, la performance tiene un valor que no tiene las artes escénicas. Y aquí aparece en este encuentro. O sea, eso fue parte, yo diría, de la discusión. Y aparece la posibilidad de que el performista, claro, puede hacer su acción prescindiendo del público. A diferencia del teatro, o sea, que depende del público, depende de la taquilla, ¿no es cierto? Depende de lo económico. O sea, hay que revisar qué pasa en Teatro a Mil, por ejemplo. Es una industria del teatro. Y, y acá, cuando tú colocas ese pie forzado, el teatro no es capaz de resolver su condición. Por muy teatro postdramático que sea, por mucho que los actores se diluyan en el público. O sea, eso ha sido, en el fondo, yo diría, el gran fraude. O sea, la performance tiene, yo diría, una potencialidad que no tiene el teatro. Es capaz de sabotearse a sí misma, ¿no es cierto? Trabaja sobre la base del error. Y eso yo creo que es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, dentro de esas conclusiones nosotros desarrollamos Deformes 2 y en la evaluación final logramos proponernos hacer una primera bienal internacional de performance. Y eso fue el año 2006. Y logramos hacer 6 bienales, con una convocatoria de más de 500 artistas. Eso no es una especulación, eso así fue. Yo creo que estábamos locos, o sea, desde el punto de vista de un inverosímil que nadie creyó, nadie nos apoyó. Y fue bueno, fue muy bueno haberse enfrentado a esa precariedad, a esa marginalidad también, de decir, vamos a hacer esto porque no nos pueden doblar la mano, punto. O sea, por una tosudez ya de querer llevar adelante este deseo de conformar, digamos, un encuentro que reciba a otros artistas que están en la misma. Y así fue, digamos, muchos artistas latinoamericanos, muchos artistas europeos, asiáticos, de Corea llegaban artistas, financiándose ellos su pasaje a partir de postulaciones, por supuesto, recursos que a lo mejor eran mucho más fácil conseguir que los artistas latinoamericanos, muchos de ellos
de aquí, de Argentina, Bolivia, Ecuador, se pagaban ellos su pasaje. Nosotros, ¿qué ofrecíamos? Muy poco desde el punto de vista de la producción. Ofrecíamos un sofá o una cama en la casa de un artista, un colchón en un taller y una olla común en la unidad vecinal, ¿no es cierto?, en el sindicato, un sindicato de trabajadores, la federación de estudiantes, y nos mantuvimos siempre al margen de esta institución, por ejemplo, la institución académica. Postulamos muchas veces a fondos, sobre todo el fondar, que es como el gran concurso que apoya a los artistas locales. Y no nos dieron recursos, o sea, fuimos a golpear puertas para obtener plata, por último, para financiar muchas veces, mejorar las condiciones para los artistas latinoamericanos. Y no fue así, ¿eh? Conseguíamos muy poca plata y a veces nos daba el ministerio migajas y había que tomarla para la papelería, entrar al aeropuerto, a buscar a los artistas, en fin, y conseguirse un auto, pagar la benzina. Bueno, así trabajábamos, en esa cojera, en esa precariedad, y lo digo dignamente, porque efectivamente esto tiene que ver con un encaramiento a la institución, donde prácticamente no hubo un respaldo a este trabajo que se llevó a cabo en el tiempo. Eh, Marcamos un precedente y eso yo creo que es importante, un verosímil, donde la performance ha irrumpido con fuerza y hoy día tiene una presencia. Hay que trabajar muchas cosas, por supuesto. Nos hemos equivocado y sobre esa equivocación hemos trabajado para ir avanzando. Y a su vez también hemos ido creando redes, ¿no es cierto? Vínculos, lazos de amistad, lazos afectivos con otros artistas. También hemos creado enemigos, o sea, eso está claro, eso es así. O sea, el mundo del arte es bastante salvaje en ese sentido, o sea, poco solidario a veces. Pero aquí tratamos de insistir en eso que uno no encuentra en otras prácticas, del arte en este caso. Ahora, esa fue nuestra metodología, esos fueron nuestros recursos. De esa manera logramos doblarle la mano al poder. Y creo que es parte también de la lección, o sea, una lección que posibilita también a otros poder trabajar bajo las mismas condiciones. O sea, no es requerimiento tener el dinero a mano para sacar adelante nuestra tarea cuando no hay. Ahora, si tú postulas y te ganas un fondo, que fue lo que nos pasó a nosotros en 2019, y que es la primera vez que nos adjudicamos recursos para trabajar, pero de aquí salto al 2019, nos sucedió que nos ganamos el fondar, nos ganamos un fondo para llevar adelante la primera trienal. Decidimos pasar de bienal a trienal. Hicimos 6 bienales con un número importante de artistas. La presencia de Nao Bustamante de Estados Unidos, Thomas Conner de Alemania, Alejandra Dorado de Bolivia, ¿no es cierto? Ángel Pastor de España y, bueno, innumerables artistas que están ahí en el archivo que nosotros hemos ido construyendo en el tiempo. Ahora nos dimos el tiempo para elaborar un proyecto, escribirlo bien. Al final nos dimos cuenta que más allá de todos los quiñes, de todos los desprecios, ¿no es cierto?, que se generan en esta rencilla, ¿no es cierto?, de lo específico del arte frente a otras disciplinas, aquí había algo también técnico. O sea, nosotros nos negábamos a aprender a escribir un proyecto y eso lo fuimos adquiriendo en el tiempo. Después de escribir tantos proyectos,
bueno, nos ganamos un fondo que nos permitió llevar adelante una primera trienal internacional de performance de Formes, ¿no es cierto? Habíamos convocado un número importante de artistas, más de 40 internacionales, más los locales, teníamos un grupo como de 60 artistas en total, pero aparece la pandemia. La pandemia a nosotros nos generó una crisis muy fuerte, porque automáticamente tuvimos que repensar el proyecto. O sea, estábamos confinados, estábamos bajo la telepresencia, bajo la cantidad de muertos que se generaron en esta pandemia sanitaria. Y ahí hemos tenido que trabajar, o sea, tuvimos que desarrollar un trabajo de repensar la trienal desde su marco teórico, por ejemplo. En un primer momento nosotros nos propusimos pensar el cuerpo en los escenarios de guerra. Guerra que en algún momento fue, o sea, en el estallido social en Chile se nos declaró a nosotros la guerra, ¿no es cierto? El dictador, el fascista de Piñera nos declaró la guerra. Y hubo en ese tiempo de estallido, de convulsión social, muertos, mutilados de sus ojos, gente ciega, mujeres violadas, jóvenes asesinados al interior de las fábricas y quemados. Eso hay que decirlo. Y hoy día siguen presos. Hoy día, en un gobierno democrático, siguen presos los jóvenes que son víctimas de montajes policiales y que se mantienen todavía bajo acusación de sedición. Pero bueno, eso es materia de otro lado. Ya lo vamos a conversar en otra instancia. Se nos declaró la guerra, pero a su vez también esto dio pie para entender qué es lo que estaba pasando en ese momento, desde el punto de vista de este confinamiento, del uso, ¿no es cierto?, de las redes, de lo que implicaba la telepresencia. Y nos propusimos hacer una trienal vía online. Ampliamos la convocatoria a un número mayor de artistas y estiramos el trabajo de 1 año a 2 años. 2 años trabajando para esperar el momento de poder concretar este proyecto. Bueno, no fue así, los plazos no nos fueron alcanzando, hubo que cumplir, digamos, con el proyecto y desarrollamos 2 convocatorias importantes, el 2021 y el 2020. Al final logramos tener un encuentro presencial con artistas nacionales. Estaban dadas las condiciones, por lo tanto podían viajar, ¿no es cierto?, con un certificado, y convocamos este número de artistas, más de 25 artistas de Arica a la Patagonia, y nos reunimos en Santiago y en la ciudad de Talca. Y trabajamos dentro de la misma metodología, ¿no es cierto? O sea, con organizaciones alternas y con el Museo de Arte Contemporáneo, que ya no estaba apoyado directamente por la Federación de Estudiantes, sino que fue solicitado a través de una carta y de un respaldo, ¿no es cierto?, un patrocinio. Tuvimos yo diría, el desarrollo de este programa lo tuvimos con éxito. Yo creo que logramos el objetivo y más de lo que también estábamos esperando. Tuvimos un número muy importante y todavía, digamos, de gente que sigue revisando las redes. Por lo tanto, nuestro canal YouTube, la página web, ¿no es cierto?, Instagram y todas las redes que en alguna medida son parte ya de nuestro cotidiano, las usamos esta plataforma. O sea, hay que integrarse a ella. Pero aquí es donde nosotros nos vemos obligados a pensar, ¿no es cierto?, este confinamiento sobre la base de lo que estaba sucediendo y qué es lo que nos estaba sucediendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y nos enfrentamos entonces a la noción de una disolución del cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cuerpo de la performance también estaba en crisis,
estaba en una situación que ya no era presencial, sino que era completamente virtual. Y nos encontramos entonces con la virtualización del cuerpo y la digitalización del espacio. Y no solamente con eso, sino que también es una reflexión con el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo multicrónico, que no es un invento mío, sino que eso lo podemos encontrar en Echeverría, en Molinuevo, en fin. Y este tiempo multicrónico, claro, es coherente, ¿no es cierto? Un planteamiento que tiene que ver con lo digital. Porque tú simultáneamente estás en pantalla, en una transmisión, y te ve los artistas o te ve, no sé, la audiencia de Brasil, Suiza, China, India, ¿no es cierto? Y de Punta Arenas, con tiempos distintos. Y esa temporalidad es la que entra también en crisis, ¿no es cierto? Pues ya no es el tiempo lineal el que aquí está en juego. O sea, es un tiempo absolutamente multicrónico. Bueno, esos son los elementos que tomamos en cuenta para proponer, digamos, este trabajo de la Trienal, y logramos el objetivo. Hoy día tenemos nuestro catálogo. Este catálogo es un documento donde participaron todos los artistas que se involucraron en nuestra convocatoria, ¿cierto? Es un trabajo editorial muy bonito, ¿eh? Un trabajo potente, hecho por José Tomisic, diseñador. Y participa en una primera secuencia, ¿no es cierto? Participan teóricos que invitamos a escribir sobre este contexto del que estábamos hablando, ¿no es cierto? Pandemia, los escenarios de guerra. Y para eso Valentina Schulz, ¿no es cierto?, escribe en este catálogo. Hernán Pacurruco, de Ecuador, él es también un invitado que ha estado en Chile varias veces, ha hecho curatoría, conoce la situación de arte marginal, alterna, por lo tanto para nosotros era importante que él estuviera acá. Y lo mismo Molina, ¿no es cierto?, Guillermo Molina. Rescatamos un texto importante de Jorge Michel. Él ya no está con nosotros, por lo tanto fue un colaborador, digamos, muchas veces de Deformes, y escribió en la revista Ojo de Buey hace ya varios años, ¿no es cierto?, 2014 justamente, claro, 2014, escribió un texto donde él reflexiona el asunto de la telepresencia y lo conecta justamente con autores que están pensando en aquella época sobre esta condición, este soporte, ¿no es cierto? Deforme también lo hizo, ¿eh? Nosotros convocamos al primer encuentro de arte digital el año 2010. Después fue el segundo encuentro el 2014 y también tuvimos una convocatoria bien importante. Ahora, eso fue como una modalidad de aprendizaje que hoy día se legitimó en este periodo, en este tiempo pandémico, donde adquiere tremendo valor todas estas herramientas como las plataformas, ¿no es cierto?, la webcam, el celular ahí, ¿no es cierto?, haciendo performance desde el celular y enviando y transmitiéndolo a través de formatos, ¿no es cierto?, MP4, en fin, todo eso yo creo que ha sido como el repertorio de trabajo que inaugura esta trienal, ¿cierto?, una trienal igual novedosa, potente por la participación de trabajos distintos, de distintas facturas, ¿no es cierto?, con artistas de Irán, China, ¿no es cierto?, India, Bangladesh, y así es como también concretamos un intercambio, ¿no es cierto?, con artistas de Bangladesh. Eso yo creo que es parte de las relaciones diplomáticas que aquí se van construyendo. O sea, uno igual tiene una posición de resistencia, ¿no es cierto?, contestataria, pero eso no te quita, digamos, lo político,
no quita el ser un agente diplomático cuando vas a sentarte a la mesa con un agregado cultural y tienes que llevar tu propuesta muy clara y exponerla para solicitar colaboración para otros artistas, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, o sea, hay muchos artistas que te mandan a hablar con el agregado cultural para que él gestione los recursos para que ellos puedan venir. Hay que ir, hay que llegar, ¿no es cierto? Y golpear la puerta y entrar y, y lograr el objetivo, que es, ¿no es cierto?, conseguir el apoyo, el auspicio para otros artistas que tú necesitas que lleguen a tu encuentro. Bueno, eso ha sido, yo diría, una parte. Y el último, yo diría, tema a tratar es que dentro de todo esto hay un aprendizaje, hay una escuela que se complementa con los distintos talleres que nosotros hemos hecho también. O sea, aquí cuando nosotros educamos, o sea, por algo nosotros nos enfrentamos a la institucionalidad de arte cuestionándola, pero para eso también hay que ingresar digamos, a la coherencia del discurso y tienes que hacer escuela. Y ese hacer escuela es para otros, pero también para uno. O sea, aquí nosotros todos hemos aprendido contabilidad, hemos aprendido a socializar, a generar estrategias, ¿no es cierto?, de mercado, ¿por qué no? Hemos ido construyendo también vínculos políticos y alianzas con organizaciones, también hemos ganado enemigos y hay que saber moverse frente al enemigo. Ojo, ¿eh? Porque en el performance también hay gente bien mañosa, bien jodida, a la que a veces uno no responde, o sea, por lo tanto ahí tú no te afilias a ellos y chao. Entonces, trabajas con quienes tienen tu afinidad y por último, ahí están. Igual los cuerpos son complejos, las relaciones humanas son complejas. Y aquí se requiere justamente de ese carácter para relacionarse con el mundo. No solo con tus pares ahí en Chile, sino que con muchos artistas del mundo. Yo tengo problemas de no saber inglés o tener un inglés muy champurreado, pero eso no me quita la posibilidad de dialogar con todos los artistas. Voy al traductor de Google, ya escribo, envío cartas, intercambio y eso nos acerca. O sea, las tecnologías hoy día son nuestra muleta, son nuestra prótesis y eso también ha sido parte de esta escuela. Una escuela que hay que anotar, que hay que escribir, ¿no es cierto? Porque se transmite, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo escuela y así debe ser. Les mando un abrazo grande, con mucho afecto, un saludo al Festival Manizales y sigan así, sigan avanzando y éxito. Adiós.